Hoy nos adentramos en un libro que ha inspirado millones con su sabiduría atemporal, Las grandes lecciones de la vida de Al Urban. Esto no es solo otro libro de autoayuda. Es una guía de los principios que realmente importan. Actitud, hábitos, elecciones y la forma en que respondemos cuando la vida parece injusta. Con demasiada frecuencia perseguimos el éxito en forma de dinero, reconocimiento o estatus, solo para encontrarnos estresados, vacíos o insatisfechos. Pero Al Urban nos recuerda que el éxito real viene de dentro. Viene de las elecciones que hacemos cada día, de los hábitos que construimos y del carácter que desarrollamos en el camino. En este resumen, descubrirás lecciones que te ayudarán a gestionar el tiempo como lo hacen las personas exitosas, a transformar los fracasos en peldaños, a fortalecer tu actitud y a desbloquear el potencial oculto que ya llevas dentro. Estas ideas son simples, prácticas y lo suficientemente poderosas como para cambiar la forma en que vives tu vida diaria. Quédate conmigo hasta el final porque los principios que estás a punto de escuchar pueden cambiar tu perspectiva y darte la claridad para vivir una vida más significativa, exitosa y plena. El éxito es más que ganar dinero. Cuando oímos la palabra éxito, la mayoría de la gente piensa instantáneamente en dinero, poder o estatus. La sociedad a menudo nos dice que el éxito se mide por el tamaño de tu cuenta bancaria, la casa en la que vives o el reconocimiento que recibes de los demás. Pero la verdad es que el éxito real va mucho más allá de la riqueza o la fama. En esencia, el éxito consiste en sacar lo mejor que llevamos dentro. Se trata de vivir con integridad, cultivar nuestros talentos y crear una vida llena de significado y propósito. El dinero en sí no es el enemigo. No hay nada malo en tener seguridad financiera, vivir cómodamente o incluso volverse rico. Pero los problemas surgen cuando la búsqueda de dinero se convierte en codicia. La codicia nos ciega. Nos empuja a perseguir la riqueza a cualquier costo, lo que a menudo conduce a elecciones que dañan nuestros valores, nuestras relaciones e incluso nuestra paz mental. Cuando el dinero se convierte en la única medida del éxito, perdemos de vista lo que realmente importa. La historia nos ha mostrado muchos ejemplos de personas que alcanzaron grandes alturas financieras solo para caer con la misma rapidez debido a la codicia. En la década de 1980, el financiero Ivan Bousky era considerado un genio en el mundo financiero. Famosamente declaró: "En el mundo de hoy, solo los ricos son exitosos". Sin embargo, en poco tiempo, estaba entre rejas por uso de información privilegiada. Su imperio, construido sobre la deshonestidad y el deseo descontrolado, se vino abajo. Lo mismo ocurrió con gigantes corporativos como Enron, una vez celebrado como un poder de innovación. La empresa colapsó espectacularmente cuando sus líderes eligieron el engaño y la codicia por encima de la integridad. Miles de empleados perdieron sus trabajos. Los inversores quedaron arruinados e incluso los planes de jubilación se evaporaron de la noche a la mañana. La búsqueda de dinero sin principios condujo no al éxito, sino al desastre. Incluso fuera de tales escándalos, la obsesión por la riqueza le ha robado silenciosamente la felicidad a innumerables vidas. Encuestas realizadas a miles de ejecutivos de negocios revelan una verdad sorprendente. Más de la mitad admitió que era profundamente infeliz. A pesar de ganar altos salarios y ocupar posiciones poderosas, se sentían insatisfechos. Para muchos, sus carreras habían eclipsado sus familias, su salud y su paz interior. Lo que habían ganado en dinero, lo habían perdido en alegría. El verdadero éxito no consiste en estar siempre en la cima, ni en acumular más y más. Se trata de esforzarse por hacer lo mejor que podamos en todo lo que emprendamos, sin importar cuán grande o pequeña sea la tarea. El éxito se encuentra viviendo con honestidad, dando lo mejor de uno mismo y marcando una diferencia positiva en la vida de los demás. Cuando miras dentro de ti, encontrarás habilidades y fortalezas que ni siquiera sabías que tenías. Al nutrir esos recursos internos, creas un éxito que es duradero y satisfactorio. Y quizás el recordatorio más importante de todos: el dinero puede comprar comodidad, pero nunca puede comprar la felicidad. La felicidad viene de vivir una vida de equilibrio, amor, crecimiento y propósito. Cuando dejamos de perseguir la riqueza por sí misma y en su lugar nos enfocamos en convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos, descubrimos que el verdadero éxito ha estado dentro de nosotros todo el tiempo. La vida es dura y no siempre es justa. La vida es un viaje que nunca deja de enseñarnos. En el camino, experimentamos tanto alegría como tristeza, triunfo y decepción. Si tuviéramos elección, la mayoría de nosotros preferiría un mundo sin dolor, lucha o pérdida. Un mundo donde todo se desarrollara tal como deseamos. Pero la vida real no es como el mundo que imaginamos en nuestros sueños. La vida puede ser dura, impredecible y a menudo injusta.
La verdad es que cada uno de nosotros debe atravesar temporadas de dificultad, y esas adversidades se convierten en parte de lo que moldea nuestro carácter. Cuando aparecen los desafíos, nuestro primer instinto a menudo es quejarnos o preguntar, ¿por qué la vida es tan difícil? Pero en esos mismos momentos, nos enfrentamos a una elección. Podemos ceder ante el resentimiento y la autocompasión, o podemos convocar el valor para enfrentar la lucha de frente. Felicidad o desesperación, lágrimas o fuerza. Gran parte de ello no reside en lo que nos sucede, sino en cómo elegimos responder. Al Urban una vez compartió una historia poderosa de sus días como maestro. Un estudiante de primer año al que había enseñado en estudios mundiales se acercó a él un día frustrado por una tarea. El estudiante se quejó diciendo que el trabajo era demasiado difícil. Con una sonrisa tranquila, él respondió, «La vida ya es bastante difícil. Esto es solo tarea». En ese momento, el estudiante quizás no entendió el peso completo de esas palabras. Pero años después, cuando se volvió a encontrar con él, ese mismo estudiante expresó gratitud. Dijo que esa simple verdad, la vida es dura, se había quedado con él. Le había dado la resiliencia para enfrentar las dificultades con valor. Con el tiempo, lo había ayudado a convertirse en una persona más fuerte y sabia. Hay una especie de libertad que llega cuando aceptamos esta realidad. En el momento en que dejamos de esperar que la vida sea fácil, encontramos la fuerza para lidiar con lo que sea que venga. Las luchas ya no se sienten como castigos. Se convierten en oportunidades para crecer, adaptarse y levantarse de nuevo. Cada obstáculo, sin importar cuán doloroso, puede enseñarnos algo nuevo sobre quiénes somos y de qué somos capaces. Pero la vida no solo es dura, tampoco es siempre justa. A veces le pasan cosas terribles a la gente buena. A veces hacemos todo bien, y aún así el resultado va en nuestra contra. La vida puede entregarnos angustia, pérdida o injusticia que nunca vimos venir. Pero en esos momentos, ayuda a recordar que no estamos solos. Todos, en algún momento, enfrentan su parte de sufrimiento. La lucha es parte de la historia humana y saber esto puede darnos consuelo y solidaridad. Sí, la vida puede ser dolorosa, puede sentirse injusta, pero nada de eso significa que debamos dejar de vivir o perder la esperanza. La elección es siempre nuestra. Podemos rendirnos a la desesperación, o podemos decidir seguir avanzando con valor e incluso con alegría. Podemos sonreír en medio de la adversidad. Podemos elegir mantener la esperanza incluso cuando la vida parece despiadada. Es elección de elevarnos por encima de nuestras circunstancias, de seguir viviendo plenamente a pesar de los desafíos. Es uno de los mayores poderes que jamás tendremos. Vivimos por elección, no por casualidad. A todo ser humano que viene a este mundo se le da un regalo notable, la libertad de elegir cómo vivir. Algunos pueden argumentar que no elegimos las circunstancias de nuestro nacimiento, la familia en la que nacemos o las luchas que heredamos. Eso puede ser cierto. Pero lo que siempre llevamos dentro es la libertad de decidir cómo respondemos a lo que la vida nos trae. Si enfrentamos la adversidad con valor o nos derrumbamos bajo su peso, si enfrentamos el dolor con lágrimas o con determinación, estas elecciones son siempre nuestras. La tragedia es que muchas personas olvidan esta verdad. Se mueven por la vida como si todo estuviera controlado por la suerte o el destino, sin darse cuenta de que las elecciones que toman cada día están moldeando su futuro. Desde el momento en que nos despertamos por la mañana, se nos presentan innumerables decisiones, grandes y pequeñas. ¿Qué actitud llevaremos durante el día? ¿Cómo trataremos a los demás? ¿Qué esfuerzo pondremos en nuestro trabajo, nuestro aprendizaje, nuestros sueños? Estas elecciones pueden parecer triviales en el momento, pero construyen silenciosamente los cimientos de nuestras vidas. El propio Al Urban reflexionó sobre esto mientras estudiaba filosofía en una universidad jesuita. Sus profesores a menudo empujaban a los estudiantes a lidiar con las preguntas más profundas de la vida. ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Cuál es nuestra relación con Dios? La clase debatía sin cesar. Y a través de estas discusiones, Al llegó a una comprensión profunda de la libertad humana. En una ocasión, durante un debate sobre la existencia de Dios, un estudiante preguntó, si Dios realmente existe, ¿por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? ¿Por qué no simplemente elimina el dolor, la tristeza y los problemas? Era una pregunta que muchas personas llevan en sus corazones. La respuesta del profesor fue simple pero profundamente sabia. Explicó que si Dios eliminara cada dificultad, nuestras vidas perderían su significado. Sin dolor, nunca podríamos apreciar verdaderamente la alegría. Sin lágrimas, no valoraríamos la risa. Sin derrota, la victoria no tendría dulzura.
Si cada obstáculo fuera borrado, los seres humanos se volverían como robots, despojados de las mismas experiencias que dan profundidad y propósito a la vida. Quizás esta es la razón por la que la vida fue diseñada con alegría y lucha entrelazadas. No es para castigarnos, sino para permitirnos crecer, descubrir fortalezas que nunca supimos que teníamos y aprender el poder de la elección. Dios, o la vida misma, nos ha dado libertad. No libertad de las dificultades, sino libertad para decidir quiénes seremos en medio de ellas. Todos los días nos encontramos con personas que se quejan de sus problemas, de su mala suerte o de circunstancias beyond su control. Pasan tanta energía resentidos por la injusticia de la vida, sin darse cuenta de que esta reacción solo profundiza su infelicidad. La verdad es que quizás no podamos controlar lo que nos sucede, pero siempre podemos controlar cómo respondemos. Y en esa respuesta yace nuestro mayor poder. Cuando entendemos esto, la vida comienza a cambiar. Dejamos de culpar a la casualidad o al destino y en su lugar comenzamos a vivir con intención. Empezamos a moldear nuestro carácter, a definir nuestros valores y a elegir nuestras actitudes. Ganamos el coraje para crear nuestro propio propósito. Paso a paso, decisión tras decisión, forjamos la vida que queremos vivir. Al final, nuestras vidas no están dictadas por la suerte o las circunstancias. Están moldeadas por las elecciones que hacemos, los valores que sostenemos y el propósito que perseguimos. Cuando elegimos sabiamente, descubrimos que no estamos a merced de la casualidad. Somos los autores de nuestra propia historia. La actitud es una elección, la más importante que jamás harás. Cada uno de nosotros enfrenta desafíos en la vida. Algunas luchas son pequeñas y fugaces. Otras son pesadas y cambian la vida. No podemos evitar estas dificultades, pero podemos decidir cómo responderemos a ellas. Esa decisión, nuestra actitud, lo moldea todo. Una actitud positiva puede elevarnos por encima de la adversidad y señalarnos la dirección correcta, mientras que una negativa puede atraparnos, arrastrándonos más profundamente a la desesperación. En muchos sentidos, nuestra actitud es la brújula que nos guía a través de la vida. Piénsalo. La actitud afecta cómo pensamos, cómo sentimos y cómo reaccionamos a cada situación. Es como una lente a través de la cual vemos el mundo. Si la lente es clara y esperanzadora, la vida se ve más brillante. Si la lente está nublada por la amargura, la vida se siente oscura. Con el tiempo, nuestra actitud se convierte tanto en nuestro mejor amigo como en nuestro enemigo más peligroso. Puede enriquecer nuestras vidas o puede destruirnos lentamente. Y lo notable es que este poder reside completamente dentro de nosotros. Uno de los ejemplos más poderosos de esta verdad viene del Dr. Viktor Frankl, un psiquiatra judío que soportó los horrores inimaginables de los campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra Mundial. En esos campos, Viktor perdió casi todo: su libertad, su familia, su carrera y su hogar. Fue testigo de cómo sus amigos eran torturados hasta la muerte. Vio a otros perder toda esperanza y quitarse la vida. En medio de este sufrimiento, Viktor se dio cuenta de algo extraordinario. Los nazis podían despojarlo de sus posesiones, su dignidad, incluso su salud. Pero había una libertad que nunca podrían quitarle, la libertad de elegir su actitud. Ningún guardia, ninguna orden, ninguna tortura podía controlar lo que ocurría dentro de su mente. Entendió que su respuesta interna, cómo elegía interpretar su sufrimiento, cómo elegía aferrarse a la esperanza, era suya. Y fue esta libertad, esta elección, la que se convirtió en su mayor fuente de fuerza. La actitud positiva de Frank no borró su dolor, pero le dio el coraje para soportarlo. Sobrevivió cuando muchos no lo hicieron. No porque sus circunstancias fueran más fáciles, sino porque se negó a rendir su espíritu. Más tarde, se convirtió en un renombrado psiquiatra y autor del libro El hombre en busca de sentido, donde le enseñó al mundo que incluso en nuestras horas más oscuras, todavía tenemos el poder de elegir. Su historia es un recordatorio de que aunque no siempre podemos controlar lo que nos sucede, siempre podemos controlar cómo respondemos. Una actitud positiva no borrará mágicamente la adversidad, pero nos dará la resiliencia para elevarnos por encima de ella. Nos ayudará a encontrar significado en la lucha, fuerza en el dolor y esperanza donde parece que no existe ninguna. Entonces, la pregunta se convierte en: ¿quiénes elegiremos ser? ¿Nos aferraremos, como Víctor, al coraje y la esperanza incluso frente a la desesperación? ¿O dejaremos que la amargura nos consuma como aquellos prisioneros que se rindieron a la desesperanza? La elección es siempre nuestra, y es la elección más importante que jamás haremos. Los hábitos son la clave de todo éxito. Lo que hacemos de vez en cuando importa poco en comparación con lo que hacemos todos los días.
Las acciones que repetimos, a menudo sin siquiera pensar en ellas, moldean lentamente quiénes somos. Estos comportamientos repetidos son lo que llamamos hábitos. Y nos demos cuenta o no, nuestros hábitos juegan un papel poderoso en decidir nuestro futuro. Todos desarrollamos tanto buenos hábitos como malos. Los buenos hábitos nos impulsan hacia adelante, moldeándonos como personas más fuertes, sabias y saludables. Los malos hábitos, por otro lado, nos frenan silenciosamente, limitando nuestro potencial. El peligro es que muchas personas nunca se detienen a examinar sus hábitos. Pasan por la vida sin darse cuenta de que sus rutinas diarias los están construyendo o derribando lentamente. Cuanto antes reconozcamos nuestros hábitos, más fáciles serán de cambiar. Un mal hábito que acaba de comenzar es como una planta pequeña, fácil de arrancar mientras sus raíces son superficiales. Pero cuanto más tiempo lo dejemos crecer, más profundas se hundirán las raíces. Romperlo más tarde se vuelve mucho más difícil. Por eso la conciencia y la disciplina son tan importantes desde el principio. Cambiar los hábitos nunca es simple, especialmente cuando el hábito se ha practicado durante años o cuando se ha convertido en una adicción. Requiere paciencia, tiempo y persistencia. El cambio rara vez ocurre de la noche a la mañana. En cambio, es un proceso paso a paso donde el progreso puede parecer lento, pero se acumula con el tiempo en una transformación duradera. Al Urban comparte una historia que captura esta verdad. Un hombre de mediana edad había pasado más de 30 años con el hábito de maldecir. Para él, esas palabras no eran nada inusual. Se habían vuelto tan normales que ni siquiera las notaba. Pero otros sí. Un día, un amigo cercano lo confrontó. El amigo señaló suavemente que sus constantes palabrotas estaban moldeando la forma en que la gente lo veía. Sus palabras ya no eran solo expresiones. Se habían convertido en su identidad. La gente asociaba su lenguaje con su carácter. El amigo le preguntó, ¿realmente quieres que los demás te vean así? ¿Te sientes bien cuando hablas con la gente de esa manera? ¿No sería mejor ganarse el respeto y la cooperación hablando con amabilidad? Por primera vez, el hombre se dio cuenta del peso de sus palabras. Lo que siempre había considerado inofensivo era en realidad ofensivo y dañino, tanto para los demás como para sí mismo. Decidió entonces que necesitaba cambiar. No fue fácil, pero con esfuerzo y compromiso, finalmente se liberó de ese hábito de 30 años. Esta historia nos recuerda una verdad simple. Muchos de nuestros hábitos pasan desapercibidos porque se han tejido tan profundamente en nuestra vida diaria. Incluso podemos creer que son inofensivos o, peor aún, convencernos de que son buenos. Pero una vez que reconocemos que un hábito es dañino para nuestra salud, para nuestro carácter o para las personas que nos rodean, debemos reunir la determinación para cambiarlo. En última instancia, el control siempre está en nuestras propias manos. Los hábitos pueden ser cadenas que nos sujetan o herramientas que nos elevan. La elección es nuestra. Y cuando elegimos construir buenos hábitos paso a paso, día a día, desbloqueamos la clave del verdadero éxito. Las personas exitosas no encuentran tiempo, lo crean. A cada uno de nosotros se nos da el mismo regalo cada día, 24 horas. Ni más ni menos. Sin embargo, si el tiempo se distribuye por igual, ¿por qué algunas personas logran tanto mientras otras siempre sienten que se quedan atrás? La diferencia no está en cuánto tiempo tenemos, sino en cómo elegimos usarlo. Las personas exitosas entienden esta verdad mejor que nadie. No esperan a encontrar tiempo porque el tiempo no se puede encontrar. Ellos crean tiempo. Deliberadamente moldean sus días en torno a lo que más importa. Y al hacerlo, crean vidas llenas de progreso, equilibrio y significado. La forma en que pasamos nuestras horas se convierte en la historia de nuestras vidas. Si pasamos la mayor parte de nuestro tiempo en distracciones triviales, nuestras vidas se vuelven dispersas e insatisfechas. Pero cuando aprendemos a enfocar nuestro tiempo en cosas que realmente importan, crecimiento, relaciones, contribución y salud, nuestras vidas comienzan a transformarse. Hace años, el San Francisco Chronicle publicó un artículo sobre la lucha moderna con el tiempo. Según el artículo, casi el 80% de los estadounidenses sentía que el tiempo se escapaba demasiado rápido, dejándolos constantemente atrás en sus tareas. Describían sus vidas como una carrera que nunca podían ganar. Unos meses después, un artículo de seguimiento exploró este problema más a fondo. La gente comenzó a reflexionar sobre cómo pasaban realmente sus horas, y la verdad se hizo evidente. Gran parte de su tiempo se estaba desperdiciando. Estaban llenando sus agendas con obligaciones innecesarias, desorden y distracciones. Una vez que se dieron cuenta de esto,
Muchos simplificaron sus vidas, eliminaron lo que no importaba y de repente descubrieron más espacio para respirar, disfrutar y descansar. Al elegir de manera diferente, ganaron más tiempo sin agregar una sola hora extra a su día. La mayoría de nosotros podemos relacionarnos con este sentimiento. A menudo decimos, simplemente no tengo tiempo suficiente. Pero la realidad es que el tiempo no es el problema. Las prioridades lo son. Tratamos de hacer todo a la vez, persiguiendo tanto lo urgente como lo intrascendente, y en el proceso perdemos de vista lo que realmente importa. El secreto para dominar el tiempo reside en pequeñas elecciones prácticas. Aprende a programar citas contigo mismo tal como lo harías con otros, para que tu trabajo más importante no quede relegado. Divide las tareas grandes en pasos más pequeños para que se sientan manejables y menos abrumadores. Presta atención a los momentos del día en que tu energía es más alta y usa esas horas para tu trabajo más significativo. Cuando comienzas a planificar tus días con intención, descubres una verdad poderosa. El tiempo no es algo que se nos escape, es algo que podemos dirigir. Y una vez que tomas el control de tu tiempo, también tomas el control de tu vida. Así que recuerda, el éxito no se trata de tener más horas que nadie. Se trata de hacer que las horas que tienes cuenten. No las desperdicies esperando. No te quejes del tiempo. Úsalo, moldéalo y cuídalo bien. Porque al final, cómo pasas tu tiempo es como pasas tu vida. Está bien fracasar. Todos los demás lo han hecho. En algún momento de la vida, todos nosotros tropezaremos. Enfrentaremos la derrota, cometeremos errores y experimentaremos el fracaso. Esto no es una señal de que algo anda mal con nosotros. Es simplemente parte de ser humano. La diferencia entre aquellos que tienen éxito y aquellos que se rinden no es si fracasan, sino cómo responden al fracaso. El fracaso tiene una forma de sacudirnos. Puede dejarnos frustrados, desanimados e incluso convencidos de que todo nuestro esfuerzo fue en vano. Mucha gente se detiene en ese punto, creyendo que el fracaso es el final. Pero en verdad, el fracaso nunca es el final. Es un peldaño. Lo que realmente importa no es cuántas veces caemos, sino que aprendemos cada vez que nos levantamos de nuevo. La historia nos da poderosos recordatorios de esto. Thomas Edison, uno de los más grandes inventores de todos los tiempos, fracasó miles de veces antes de finalmente crear la bombilla. Cuando se le preguntó al respecto, no describió esos intentos como un esfuerzo desperdiciado. En cambio, dijo, no fracasé 10,000 veces. Encontré 10,000 formas que no funcionan. Para Edison, cada intento fallido no era una derrota, sino un descubrimiento. Con cada prueba, sabía que se estaba acercando al éxito. Lo que distinguió a Edison no fue solo su brillantez, sino su perspectiva. Veía el fracaso como un maestro. En lugar de huir de él, lo abrazó. Cada contratiempo le dio conocimiento, resiliencia y nuevas estrategias para seguir adelante. Y esa mentalidad, la voluntad de aprender del fracaso, es lo que finalmente lo llevó al éxito. Lo mismo es cierto para nosotros. El fracaso, no importa cuán grande o pequeño, siempre tiene algo que enseñar. Nos muestra que las cosas no siempre saldrán como queremos, pero también nos señala caminos mejores. A menudo, lo que parece un callejón sin salida resulta ser una redirección hacia algo mayor. El fracaso también construye nuestra fuerza. Nos exige, nos desafía y nos obliga a crecer más allá de nuestra zona de confort. Nos enseña paciencia, humildad y resistencia. Lo más importante, nos enseña que la derrota no es permanente a menos que elijamos dejar de intentarlo. Así que, en lugar de temer al fracaso, debemos aprender a aceptarlo como parte del proceso de la vida. Fallar es ser humano. Levantarse después de un fracaso es ser sabio. Cuando abrazamos nuestros fracasos, los transformamos de obstáculos en peldaños. Descubrimos un coraje que no sabíamos que teníamos y aprendemos lecciones que ningún éxito por sí solo podría enseñarnos. Toda persona exitosa que admiras ha fracasado, a menudo muchas más veces de las que sabes. La única razón por la que alcanzan el éxito es porque siguieron adelante. Y tú también puedes. El fracaso no es algo que debas temer. Es algo de lo que aprender, algo que usar y algo que eventualmente te llevará a tus mayores victorias. Conclusión. Acabas de explorar algunas de las mayores lecciones de la vida. Verdades sobre la actitud, los hábitos, las elecciones, el tiempo, el fracaso y lo que realmente significa ser exitoso. Estas no son ideas abstractas. Son principios atemporales que puedes aplicar en tu vida diaria para vivir con más claridad, equilibrio y propósito. Quizás una lección te resaltó más que las otras.
Quizás fue el recordatorio de que el éxito es más que el dinero, o que los hábitos moldean silenciosamente nuestro destino, o que el fracaso no es el final sino un maestro. Sea lo que sea, toma esa lección y comienza a practicarla hoy, porque la sabiduría solo se vuelve poderosa cuando se vive. Recuerda, el mayor poder que llevas es la libertad de elegir. Elegir tu actitud, elegir tus hábitos, elegir cómo enfrentarás los desafíos y crearás tu futuro. El éxito no es algo que te sea entregado. Es algo que construyes, una decisión a la vez. Y si estas lecciones resonaron en ti, imagina que otras ideas transformadoras puedes descubrir de los libros que compartimos aquí. Por eso te invito a suscribirte a Audiobook, donde cada semana te traemos las mejores ideas sobre éxito, riqueza, mentalidad, productividad y crecimiento personal. Mantente inspirado, sigue aprendiendo y recuerda, las elecciones que hagas hoy moldearán la vida que vivirás mañana. Gracias por escuchar, y te veo en el próximo resumen.